Muy bien, gracias a todos los que se van sumando. Lo primero que tenemos que decir es que hay un inconveniente técnico ajeno a la SADI entre la plataforma Zoom y la transmisión por Facebook, con lo cual le pedimos inconvenientes. Disculpa por los inconvenientes, quiero decir. En esta actividad, como ya se presentó Omar Suet, nuestro presidente, le queremos dar la bienvenida al querido amigo y doctor Martín Strijewski, que es el que va a iniciar esta exposición. Como ustedes ya saben, Omar, después va a haber preguntas para hacer esto de la manera más ágil posible entre las consultas de la gente que nos está viendo y nuestros profesionales. Bueno. Sí, muchísimas gracias también. Antes de que comience Martín, agradecer obviamente a Martín, jefe de internación del CEMIC, por esta presentación. Agradecer a los laboratorios Pfizer por el apoyo económico para poder hacer este webinar que va a quedar grabado. Y otra vez pedirles disculpas por el problema técnico que hemos tenido con el link a Facebook. Eso nos va a limitar en la cantidad de asistentes, solamente a lo que vamos a poder sostener en la plataforma, pero va a quedar grabado para todos los que quieran verlo más tarde, y vamos a recibir esas preguntas a través de nuestra página web en sadi.org.ar. Ya saben que ahí pueden llegar todos los comentarios y preguntas médicas también con respecto a COVID, que tenemos un equipo de médicos trabajando para responderlas. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido Martín. Adelante entonces ya con tu presentación. Bueno, gracias Omar, gracias por la oportunidad de poder mostrar en una semana de tiempo todas las novedades que hay con el tratamiento del COVID. Vamos a hacer un share de... a ver... Diego, mientras se conecta Martín, no sé si tenés ahí en el chat de Facebook si hay si ya hay gente haciendo preguntas sobre el tema o no, porque si no podemos ir viendo eso mientras alguien... Perfecto. Yo recordarles a todos los que están conectados que el gobierno, el Ministerio de Salud de la Nación estableció junto con la colaboración de la SADI unas recomendaciones provisorias de tratamiento para pacientes con enfermedad moderada y enfermedad grave, basados en la muy poca evidencia disponible, que son el tratamiento con lopinavir o hidroxicloroquina, y están en la página web del Ministerio, argentina.org.ar/coronavirus. Ahí van a ir a recomendaciones para los equipos de salud, ahí van a ir a tratamiento provisorio de la enfermedad por COVID. En ese lugar debajo de eso, van a tener acceso al tratamiento, donde les informan las instrucciones para solicitarlo a través del sistema CISA, y además de la introducción de la información en el sistema CISA y la solicitud a través de ahí, contactar con el proveedor local, digamos con el responsable local de COVID, para tener acceso a la medicación, ya sea sistema público o sistema privado. Y también un link a un registro de datos que se llama en REDCap, que se llama Red COVID, para la evolución de estos pacientes, que va a ser imprescindible para que puedan pedir más medicación para los siguientes casos. No sé cómo estaremos, que Adrián nos avise cuando Martín esté... Comentarles sobre todas las personas que están conectadas por aquí, y también a nuestros amigos de Facebook, que lamentablemente la plataforma Zoom para este tipo de contactos tiene un límite, y bueno, ¿qué pasa, Omar? Hay un montón de gente que está en Facebook un poco... reclamando que no puede entrar a... Sí, la verdad que es el reclamo nuestro también, porque ahí se ven tus placas, Martín, se ven bien. Si me estás escuchando, Martín, estás muy bien ahí, ¿eh? Habilita tu micrófono, por favor. A ver si te escuchamos, Martín. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Escuchamos, perfecto. Bueno, le pedimos a todos mil disculpas por las dificultades técnicas, y vamos a empezar con este repaso de, en la última semana, lo que pudimos más o menos poner junto de tratamiento de SARS-CoV-2 o enfermedad de COVID-19. Este va a ser un repaso que va a tratar de contemplar los siguientes aspectos. Estamos en un contexto de desesperación pandémica, por lo cual no hay ningún tratamiento que sea probado efectivo aún. Eso tiene que quedar en claro, porque hemos escuchado muchas veces
que necesitamos conseguir el lopinavir, ritonavir, necesitamos conseguir la hidroxicloroquina, necesitamos el jarabe de lopinavir, ritonavir, y la verdad que ninguno de estos tratamientos ha sido aún probado efectivo. Son todos intentos que estamos tratando de hacer para darle a nuestros pacientes algún tipo de cura o esperanza en el curso de su enfermedad. Tenemos que saber también que muchas de las cosas que estamos haciendo hoy, el día de mañana van a estar probadas como no efectivas en estudios rigurosos, y esperemos que no estén probadas como inseguras o que pongan pacientes en riesgo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Y tal vez la mejor respuesta es que investiguemos por el mismo carril que estamos haciendo. Si vamos a usar drogas que no sabemos su efectividad y que entendemos algo de seguridad por usos previos, tratemos de hacerlo dentro de registros o de ensayos clínicos que nos permitan contestar preguntas. Dicho esto, para ver realmente dónde se puede actuar con el COVID, hay múltiples targets donde uno podría impactar en el virus tratando de frenar su replicación. Dentro de estos targets, obviamente, el primero de todos tiene que ver con el receptor. El receptor es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, o ACE2, donde la proteína S, que es lo que se llama RBD, o Receptor Binding Domain, se pega al receptor, y después de ese reconocimiento, la activación del receptor en la membrana hace que se fusione y el virus pueda penetrar. Entonces, los dos pasos ahí sería disminuir los receptores, bloquearlos o fusionar la entrada del virus. En el caso de la actividad del receptor, drogas como la hidroxicloroquina aparentemente glicosilan al receptor dándole cierta disfuncionalidad, y algunas drogas de la familia del mTOR, como la rapamicina y demás, podrían tener que ver con la fusión de la membrana y la entrada del virus, o la excreción del virus cuando ya están formadas las partículas, pero todavía estamos muy lejos de eso. Dicho esto, el próximo paso que uno puede ver es, una vez que está el virus ingresado y que se ha liberado el RNA del virus de las vesículas de entrada, básicamente se podría actuar degradando el RNA del virus antes de que sea leído por nuestros ribosomas. Y eso tiene que ver con acción de drogas que aumentan la degradación del RNA, y la que más conocemos probablemente es el interferón. Así que ese es otro de los pasos donde uno podría impactar al virus. El tercero de los pasos es, una vez que está leída el RNA, y se realizó la traslación a proteína, estas proteínas necesitan clivarse para formar, sean las proteínas estructurales o no estructurales del virus. De las proteínas estructurales del virus, la más importante por lejos es la replicasa, que es una polimerasa RNA dependiente que lee en un sentido inverso a las replicasas o las transcriptasas humanas. Entonces el próximo paso, aparte de inhibir estas proteasas para que no formen o no le den conformación a las proteínas estructurales y no estructurales, es inhibir esta misma replicasa. Y aquí, en los inhibidores de proteasa, teníamos drogas como lopinavir, ritonavir, y acá tenemos drogas diferentes, que son análogos nucleosídicos, y la droga que más está en boga hoy en día sería el remdesivir, por la actividad in vitro que tiene sobre el virus. Dicho esto, otro mecanismo de acción podría ser impedir el tráfico de proteínas del virus en el núcleo de la célula, y eso podría aumentar la respuesta que tenga la célula para el clearance o la limpieza del virus, del citoplasma y del núcleo eventualmente, si llegara. Otro paso más tiene que ver con la maduración de las partículas virales en el complejo de Golgi, antes de salir en pequeñas membranas que van a ser llevadas hacia la superficie de la célula, fusionadas con la membrana, y el virus va a ser excretado. Y acá hay algunas drogas que podrían ser o retrasar o hacer este tráfico un poco más disfuncional, como por ejemplo otra vez la hidroxicloroquina. Actúa en muchos lugares, así que no sabemos bien qué hace todavía, pero bueno, estos son sitios potenciales de acción. En nuclear, el sitio potencial de acción es, por ejemplo, para la ivermectina, que disminuiría la importación de proteínas del virus dentro del núcleo viral. Obviamente que la liberación de viriones sería otro paso donde se puede actuar, y que está menos claro que otras intervenciones. Y por último, cuando el virus ya está fuera de la célula, hay anticuerpos que pueden reconocer
las partículas del virus, que son partículas claves para la propagación de la infección, como es la espiga o la proteína S, y estos anticuerpos, que se llaman RBD, o Receptor Binding Domain, lo que hacen es básicamente bloquear esa proteína, impidiéndole la unión a una célula nueva. Y esto es lo que haría el plasma, por ejemplo, con anticuerpos. Es importante entender la cinética viral y la respuesta inmune para ver dónde y cómo vamos a actuar. Básicamente, lo que es importante es que el virus se elimina en las secreciones respiratorias, que es donde están hechos estos trabajos, durante varias semanas. O sea que el virus va a estar presente por lo menos durante 2 o 3 semanas en un porcentaje significativo de los pacientes. Por otra parte, es importante notar, si ustedes ven este gráfico, a esta altura, que la carga viral parece máxima al principio de la infección y luego con el tiempo va declinando. A medida que va declinando la carga viral, se puede ver también que existe una respuesta de anticuerpos, aquí están los anti-RBD, como les comenté antes, que ocurren a partir del día 5 o 10 y a partir del día 14 es una respuesta que ya está presente en la mayoría de los casos. Por otro lado, que es importante es ver que el pico viral, el pico de carga viral, aumenta con la edad. Y eso no sería tirado de los pelos con el concepto que los pacientes más grandes sufren infecciones más severas y tienen más mortalidad. Volviendo a los factores, o hablando de los factores de riesgo de mortalidad, si bien son muchos, los que se han identificado con cierta consistencia hasta ahora son la edad. Por cada año que aumenta la edad, aumenta el riesgo de morir por infección de COVID. El SOFA, por cada punto de SOFA, aumenta muchas veces el odds ratio, el riesgo de morir. Y el dímero D, que tiene un efecto, la verdad que llamativo, para concentraciones de más de 1 microgramo por mililitro. Los pacientes que tienen un dímero D de más de 1 microgramo por mililitro tienen 18 veces más chance de morir que aquellos que no tienen eso. Así que me parece que son 3 factores a tener en cuenta. Obviamente acá uno puede agregar otros factores como inmunosupresión, diabetes, enfermedad cardiovascular o enfermedades respiratorias. Pero esto es lo que está medido, lo demás es lo que está pensado. Esto tomé un poco el ejemplo de mi amigo José Miró, que me autorizó a hacer un slide parecido al de él, así que copié el slide de José básicamente, mostrando en este trabajo de Siddiqui cómo al principio hay una proliferación viral que se va atenuando con el tiempo y a medida que se va atenuando va aumentando la respuesta inflamatoria. O sea que en algún momento de la enfermedad predomina la replicación viral y en algún momento del proceso predomina la respuesta inflamatoria. Y comprender esto es importante porque no es lo mismo si yo voy a tratar un paciente que tiene distrés y ya lleva 2 o 3 semanas de enfermedad que un paciente que tiene una neumonía con algo de hipoxemia y que lleva pocos días de enfermedad. Así que entender esto me parece que es importante también. No podemos discutir todas las opciones terapéuticas, pero podemos discutir estas que están aquí, y podemos decir que en 2 grandes grupos, drogas que tengan alguna acción sobre la replicación viral o sobre la propagación del virus, y drogas que tengan acción sobre la respuesta inmune. Y acá tenemos distintas drogas que vamos a ir mencionando una por una en forma conceptual. El lopinavir ritonavir es, como ustedes saben muy bien, es un inhibidor de proteasas, y el COVID tiene 2 cisteínoproteasas, a las cuales el lopinavir ritonavir parece ligarse, no con una enorme afinidad, pero parece ligarse. La idea de usar lopinavir ritonavir en dosis estándar de 400 miligramos 100 viene de modelos animales y trabajos observacionales en otros coronavirus como SARS y MERS. Dicho esto, es importante decir que tanto SARS y MERS, las S50 o las concentraciones máximas que inhiben a la mitad la replicación del virus o a la viabilidad del virus, depende de lo que se mida, son más bajas en SARS y MERS que en COVID-19. Hay un estudio in vitro en COVID-19 que muestra que la S50 para lopinavir ritonavir, este es un estudio muy reciente, es de aproximadamente 26 micromoles.
que es casi el triple de la S50 que requiere el MERS o el SARS para lograr este efecto. Y otro aspecto importante es que en el valle del lopinavir-ritonavir la concentración, esto medido en pacientes con VIH, puede llegar a 9 micromoles, por lo cual da la sensación de que si bien esta droga podría tener una actividad, encontramos que no es ni de las más potentes ni de las más adecuadas, por lo menos en las dosis en que las estamos pensando, que son las dosis estándar. Por lo cual nos sorprende que este trial, el único estudio randomizado, que fue abierto, estratificado, donde se mide el lopinavir-ritonavir por 14 días a 400-100 de dosis versus cuidado estándar en pacientes que tienen neumonía, y neumonía con cierta afección pulmonar que deteriore la oxigenación. Este estudio randomiza casi 200 pacientes, de los cuales el 30% estaban con algún tipo de soporte ventilatorio al momento de la randomización. El objetivo primario del estudio es el tiempo en la mejoría clínica, que se mide por una escala ordinal de 7 en la población de intención de tratamiento, que es lo que se suele hacer en estudios de superioridad, usar la población del ITT, o intención de tratamiento. Y como ven acá las curvas, vemos que la carga viral expresada en los hisopados, en los pacientes que reciben lopinavir-ritonavir, es muy parecida a la de los controles a medida que pasa el tiempo. Y lo más importante de todo es que los pacientes a la mejoría clínica llevan 15 días en el grupo de lopinavir-ritonavir de mediana y 16 días en el grupo control, por lo cual este estudio no encuentra una diferencia en pacientes que tienen infección por COVID-19 y tratados con lopinavir-ritonavir, con neumonía y con cierto compromiso de la oxigenación, como se ve acá, no encuentra diferencia con el estándar de cuidado, que es lo mismo que hicieron en el grupo lopinavir-ritonavir, sin, obviamente, esta droga. Todo lo demás son análisis de subgrupos. Y los análisis de subgrupos en los ensayos clínicos solamente generan preguntas, no dan nunca respuestas. Así que, pero si uno empezara en realidad a especular que empezaron tarde, que si empezaban más temprano, tal vez tampoco encontraron ellos que con menos de 12 días de síntomas fuera muy distinto que con más de 12 días de síntomas, y después puede haber algunas pequeñas diferencias no significativas en algunos subgrupos, pero eso no significa que esas diferencias sean reales y no quiere decir que se han explorado muchas cosas, pero ninguna de esas cosas está probada. Así que no voy a discutir análisis de subgrupo de este estudio, porque me parece que no tiene, que lo único que nos va a llevar es a lo que querramos leer, pero lo que hay que leer es esto, que el estudio no mostró diferencias. Una pregunta que surge de este estudio es, bueno, si estos pacientes que tienen neumonía y ya tienen deterioro de oxigenación no se hubieran beneficiado antes de tener todo esto. Por lo cual es una pregunta abierta para lopinavir-ritonavir y COVID-19. El remdesivir es una droga desarrollada para ébola, es un análogo que es activo contra SARS y MERS con unas S50 más bajas que las que tiene el lopinavir-ritonavir, bastante más bajas, y pareciera ser que es algo más potente también que el lopinavir-ritonavir contra el SARS-CoV-2, por lo menos in vitro. Obviamente que la droga no está disponible y solo va a ser utilizada en ensayos clínicos, como por ejemplo el Solidarity. Este gráfico de acá muestra dos estudios recientes con las S50 in vitro en células Vero E6 de lopinavir-ritonavir, de remdesivir para la inhibición viral, sea viabilidad, RNA sobrenadante, citotoxicidad, y pueden ver ustedes que los dos estudios arrojan resultados bastante dispares. Tal vez la verdad no esté en ninguno de estos dos estudios y en el medio de ambos. Así fuera, el remdesivir parecería ser más potente en la inhibición del SARS-CoV-2 que el lopinavir-ritonavir. Hay antivirales que no tienen efecto potencial contra el SARS-CoV-2, y estos es importante decirlo y mencionarlos, se necesitan heces demasiado altas que no son logrables en concentraciones equiparables a los humanos para el efecto antiviral. Y acá podemos mencionar la ribavirina, el ritonavir,
el oseltamivir, ya que este virus carece de un efecto de neuraminidasa, por lo cual no sería una droga de acción plausible en SARS-CoV-2, y el darunavir también entraría en este grupo. Mucho se ha hablado de la hidroxicloroquina estos días, y se la ha, hasta en algunos lugares, establecido como un estándar de cuidado. Eso creo que es un error, y es un error grande, porque les voy a mostrar la data que hay para soportar el uso o sostener el uso de hidroxicloroquina en COVID-19. Como generalidad, todos saben que es un antipalúdico y es un inmunomodulador que usamos en algunos pacientes que tienen lupus o algunas otras enfermedades reumatológicas, en dosis más bajas de las que estamos hablando para SARS-CoV-2. Es una droga de una vida media larga, la droga probablemente tiene localización intracelular, como si fuera un tercer compartimento farmacocinético, y la concentración tisular, a partir de lo que dije antes, no es inesperada que sea muchas veces más que la concentración plasmática. Así que la concentración plasmática de la hidroxicloroquina no refleja en principio la concentración intracelular o en tejidos, incluido el tejido pulmonar. La hidroxicloroquina podría actuar a diferentes niveles y se especula con que podría glicosilar la proteína IS2 para hacerla disfuncional en la unión con el virus, que podría aumentar el pH de los lisosomas, lo cual interferiría para que el virus pueda ser liberado y eventualmente comience su replicación, y también puede inhibir otros pasos como sea la expresión o el tráfico del complejo de Golgi y algunas señales intracelulares también. Todo esto es especulativo. Vamos a ver qué hay en in vitro con células, otra vez, células 0E6, que es donde el virus crece bien y se puede testear en laboratorios BCL3 para arriba, y se ve una inhibición que también es variable en S50, y hay una discrepancia en estudios que muestran que es igual a la cloroquina y otros que muestran que es inferior a la cloroquina en esta inhibición. Lo cierto es que la S50 parece más baja que otras drogas que les mostré anteriormente, como sea el lopinavir, ritonavir o el remdesivir inclusive, y acá en este trabajo de Clinical Infectious Diseases hay una serie de concentración de la droga en nanogramos por mililitro, con distintos regímenes de administración, y no hay mayor diferencia. Esto tal vez radica en que la mayoría de la droga no está circulando en el plasma, sino que está en otros compartimentos y de ahí es liberada, probablemente intracelular. Por eso las concentraciones del plasma, que si bien son bajas, pueden lograr en tejidos acción antiviral si la tuviera. Este trabajo es un trabajo muy mencionado, y es un trabajo que es un estudio abierto, no es randomizado, y tiene un grupo de control externo en otro hospital, donde 26 pacientes se les dio hidroxicloroquina a 600 miligramos día por 10 días, todos con infección por COVID, de distintas características. 20 la recibieron, en 6 se les dio acitromicina también. Las causas de por qué en esos sí, en otros no, no las sabemos, y se compara con un grupo control que, como comenté, está en otro hospital, otra población de pacientes, que tampoco sabemos bien cuántos se comparan a ellos. El objetivo del estudio es el clearance viral a día 6, y lo que muestra esto es que la mayoría de los pacientes que reciben hidroxicloroquina con o sin acitromicina, en principio, logran este objetivo de clearance viral al día 6, con comparación con los controles, que en su mayoría siguen positivos, como ven en estas curvas. La curva verde es la de la combinación, la curva azul es la de la hidroxicloroquina sola, y la curva negra es de los controles. Ahora, dicho esto, este es un estudio que tiene una cantidad de debilidades demasiado grande para la trascendencia que se le dio, y que no ha podido ser replicado en otros escenarios. Hay un trabajo en China donde dicen que la hidroxicloroquina parece haber servido, pero no hay ningún dato de ese estudio, no está publicado en ninguna revista, como también hay un follow-up o un seguimiento de este estudio en 80 pacientes que tampoco está publicado en ningún lado. Es un papel que está circulando en internet, aparentemente del mismo grupo, por lo cual no lo voy a comentar por las razones que les menciono, y tratando de tener rigor científico en la evaluación de los datos.
Este estudio es un estudio que realmente es pobre, porque no se sabe qué pasa con los pacientes, porque no hay ninguna señal fuera de la carga viral que nos indique que esto funciona en los pacientes y que esto tiene algún beneficio en los pacientes. Ahora vamos a ver otros estudios. A partir de este estudio, hay otro estudio francés, de otro grupo, por supuesto, donde usan exactamente el mismo tratamiento de hidroxicloroquina, 600 miligramos por día, con acitromicina, 500 miligramos por día, y luego 250 miligramos por 5 días. Este estudio enrola a 11 pacientes, uno lo tiene que suspender por QT prolongado, pero 8 de 10 pacientes seguían positivos al día 5 o 6 en los hisopados de PCR para SARS-CoV-2, por lo cual lo que encontró el grupo anterior no pudo ser demostrado por este grupo. Mismas observaciones por un grupo chino que randomizó 30 pacientes a recibir hidroxicloroquina o estándar de cuidado y mide clearance a día 7, y como pueden ver acá, a día 7, la gran mayoría de los pacientes en el grupo de hidroxicloroquina o de estándar de cuidado son todavía positivos. Así que también comentan que no hay diferencia ni en la hospitalización, ni en el tiempo de hospitalización, ni en la normalización de la temperatura, ni en la radiología. Por lo cual, la hidroxicloroquina tiene un estudio de muy mala calidad a favor y 2 estudios de la misma calidad en contra. Lo que sí tenemos que saber es que la hidroxicloroquina, no sabemos bien qué le hace al virus todavía, pero sí sabemos bien qué le hace al corazón. La hidroxicloroquina prolonga el QT, por lo cual se sugiere que todos los pacientes que sean candidatos a recibirla tengan una buena evaluación del riesgo de prolongación de QT. Y esa evaluación se puede hacer por un score que se llama score de Tisdale, que está acá, que se los pongo, lo van a poder ver de los slides, no lo vamos a describir mucho, donde se agrupan en bajo riesgo, moderado y alto, en el sentido de predecir prolongación del QT. Los grupos de bajo riesgo, que tienen un score de menos de 7, tienen menos chance de prolongar el QT que los de moderado y alto. Y en los grupos de bajo riesgo uno podría tener más tranquilidad para usar la droga sabiendo que no daña, y en los grupos moderado y alto debería ser más cuidadoso. En el grupo de alto riesgo probablemente no haya ni que usarla. Las alarmas durante el tratamiento, como no hay una relación tan lineal entre la prolongación del QT y la torsión de puntas u otras arritmias ventriculares, básicamente uno podría tomar que un QT que llegó a más de 500 milisegundos sería una indicación de suspender la hidroxicloroquina o por lo menos bajar la dosis, cosa que no sé si va a ser muy efectiva dada la vida media, y prolongar el QT más de 60 milisegundos independientemente del QT absoluto logrado, también sería una indicación de cuidado y suspensión de dosis. Como comentario, en Johns Hopkins, me decía un colega que es uno de los directores de la unidad coronaria del Hopkins, ellos han dejado de usar hidroxicloroquina en Hopkins fuera de estudios de investigación. Han visto prolongaciones de QT, nosotros también hemos visto prolongaciones de QT bastante amplias y estamos muy preocupados por los efectos adversos y hay que sopesarlo contra un beneficio antiviral que es absolutamente desconocido al día de hoy. Dicho esto, se ha comentado en los últimos días sobre la ivermectina, y lo único que sabemos aparentemente de la ivermectina es que es un antiparasitario que hemos usado todos en distintas indicaciones, pero con respecto al COVID-2 podría interferir la entrada de proteínas virales en el núcleo a través de la interferencia de unas proteínas que se llaman IMP, alfa y beta 1, o importinas, y eso podría hacer que la célula tenga distintas capacidades de respuesta a la infección. Cuando esas proteínas llegan, esa capacidad disminuye; si esas proteínas no llegan, esa capacidad aumentaría. Esto obviamente que es especulativo. Hubo un trial, porque esta actividad se ha visto contra otros virus RNA, por ejemplo el dengue, pero el único trial donde se probó ivermectina en pacientes con dengue versus placebo fue negativo, no sirvió. Así que la S50 de la droga en SARS-CoV-2 parece ser una S50 baja y lograble, con dosis probablemente más altas de las que se usan clínicamente para los motivos más habituales. Dicho esto, el interferón, que se ha usado en varias infecciones virales, puede actuar sobre el COVID-2 por múltiples vías. Y la producción de interferón, este es un estudio que apareció ayer en Clinical Infectious Diseases,
que muestra que en pacientes en tejido de pulmón humano tomado de pacientes, o sea, muestras ex vivo se llaman, expuestas a COVID-2, que el SARS-CoV-2 genera menor respuesta de interferón que el MERS, que el SARS. Así que esa menor respuesta de interferón abre el signo de pregunta de si darle interferón a estos pacientes podría mejorar la acción antiviral de la célula, y esa es una pregunta que sigue abierta. Se sabe que en MERS el interferón hay efecto se ha demostrado efecto en primates, y que en SARS-CoV-2 ese efecto todavía no se conoce. También se conoce que el interferón tiene sinergia con antivirales para MERS, y tiene más sinergia con el remdesivir que con el lopinavir-ritonavir. Así que bueno, es otra de las intervenciones potenciales de las cuales poco sabemos aún en SARS-CoV-2. ¿Qué pasa con la inmunomodulación? Bueno, lo primero de la inmunomodulación es el uso de esteroides, tan frecuente en pacientes críticos, y los esteroides han estado buscando una indicación en terapia intensiva en pacientes críticos durante los últimos 30 años por lo menos, o 25 años que yo recuerde de médico, y no han encontrado una indicación contundente ni en sepsis ni en distrés. En ciertos subgrupos de pacientes podrían tener una utilidad. ¿Y qué pasa en pacientes con infecciones virales? Bueno, el modelo más reciente del uso de corticoides en pacientes con infecciones pulmonares virales es el modelo de H1N1, y muchos metaanálisis coinciden en que la intervención o el uso de esteroides en estos pacientes aumenta o se asocia con mayor mortalidad. Por lo cual, esto es un llamado de atención, particularmente en la fase inicial, donde el virus tiene una alta tasa de replicación, y dar corticoides podría tener una respuesta absolutamente contraproducente. Por otro lado, en SARS hay 29 estudios observacionales en general de esteroides y evolución clínica. En 25 de ellos no hay ninguna conclusión que se pueda sacar al respecto del beneficio, y en 4 es posible que se asocien con daño. Así que los corticosteroides en estos pacientes con infecciones virales no tienen un lugar asignado y probablemente tengan más riesgo que beneficios, particularmente al principio de la infección. ¿Qué pasa con el plasma de los convalecientes, que también tanto se ha hablado? Bueno, en fiebre hemorrágica argentina, entre la década del 60 y el 80, se han tratado más de 4.000 pacientes, y una enfermedad que tenía una mortalidad superior al 30% se bajó a una mortalidad cercana al 3 al 4%. Por lo cual, el único tratamiento que hay hoy en día de fiebre hemorrágica argentina es el plasma de convalecientes. Y esto se ha tratado de aplicar a otras infecciones virales. Hubo una experiencia no controlada en SARS con 80 pacientes, donde presuntamente fue beneficioso con menos de 14 días de enfermedad, aunque es importante decir que en el modelo de fiebre hemorrágica argentina, que es el modelo más contundente de este tipo de tratamientos, la viremia es determinante, y esa viremia en SARS-CoV-2 no parece ser una característica distintiva de la infección. El virus se encuentra en la vía respiratoria, se encuentra en materia fecal, pero no se encuentra en orina, y pocas veces parece la PCR positiva en sangre. Por ahora esa es la información que tenemos. Con respecto al plasma de convalecientes, hay serie de casos, la mayoría de los pacientes son críticos, ahí van a poder ver las referencias, y lo que se observa en el primer reporte de 5 casos de JAMA es que hay un aumento del CT para la detección del virus. El CT es el Cycle Threshold, que es cuántos ciclos necesito hacer para detectar el virus. Cuanto más alto es el Cycle Threshold, quiere decir que menos virus tengo. Y como pueden ver acá, esto correlaciona entonces de forma inversa con la carga viral. Entonces, a partir de la infusión de plasma se ha observado que estos pacientes disminuían la carga viral, expresada por CTs, como les muestro acá, y aparentemente mejoraban la oxigenación. Estos 5 pacientes, 3 fueron dados de alta y 2 estaban ventilados al momento de la publicación, que era a fines de marzo. En este trabajo se han medido anticuerpos neutralizantes de los donantes que han oscilado entre 80 y 480,
y vamos a ver el próximo trabajo para entender mejor cuál sería un nivel razonable de anticuerpos neutralizantes en estos pacientes, si bien no hay una respuesta establecida. En este trabajo de 10 pacientes, publicado en el PNAS hace un par de días atrás, estos pacientes son básicamente pacientes severos, 3 en RM, 5 con dependencia de oxígenos, que han estado con entre 2 y 3 semanas previas de síntomas y que por supuesto recibían otros tratamientos. Se observó mejoría de síntoma en 10 de 10 pacientes, una mejoría de la oxigenación en la mitad de los pacientes, que eran los que requerían oxígeno, y una negativización de PCR en 7 de 10 al día 6. Así que es probable que haya un efecto con esto y merece más exploración. A diferencia del trabajo anterior, acá los donantes, la capacidad de anticuerpos neutralizantes era más alta, era 1 en 640. Y yo no les muestro acá la curva por una cuestión de espacio, pero parece ser que si los pacientes, los receptores, tienen en su plasma una concentración de 1 en 640, es poco lo que se aumenta, o nada lo que se aumenta la capacidad neutralizante con el plasma, que ha oscilado entre 200 y 400 mililitros en cada una de estas intervenciones. Aprovecho para recordarles que no se puede medir la capacidad neutralizante del suero para esta enfermedad, salvo que se cuente con un laboratorio de seguridad 3 en adelante, un BCL3, porque hay que aislar el virus para poder hacer eso. Así que esta no es una posibilidad para la mayoría de los lugares. Y creo que esto lo mejor sería contestarlo en un trabajo multicéntrico, ya que muchos lugares, entre los cuales nos incluimos nosotros, estamos tratando de desarrollar protocolos para uso de plasma de convalecientes en los pacientes más críticos, ¿no? Volviendo otra vez a la moderación del sistema inmune, se sabe que en los pacientes que sufren infecciones severas por COVID-19, hay un aumento de la interleuquina 6, y que esa interleuquina 6, en estudios univariados, funcionaría como un marcador asociado a mortalidad. En los estudios multivariados se ha dejado el dímero D, probablemente porque tanto el dímero D como la interleuquina 6 vayan en la misma dirección en los pacientes que tienen más mortalidad, entonces han elegido uno de los dos marcadores como factor pronóstico de mortalidad. Cierto es que el tocilizumab es un anticuerpo contra el receptor soluble de interleuquina 6 usado en otras indicaciones como artritis reumatoide, en arteritis de células gigantes y en síndromes de liberación de citoquinas, incluido el síndrome hemofagocítico. La experiencia es muy escasa. Hay un estudio retrospectivo en China con 15 pacientes, de los cuales 7 eran críticos, y los pacientes que presentaron mala evolución son aquellos que continuaban, a pesar de la infusión de tocilizumab, con valores elevados de interleuquina 6. Valores de más de 1000 picogramos por mililitro, que es 500 veces por encima del valor normal, ¿no? Estos pacientes, 3 de los 7 críticos murieron, 2 de los 6 severos se agravaron, y observaron también un aumento transitorio de la interleuquina 6 luego del tocilizumab, lo que se podría explicar porque el bloqueo de receptor aumenta la interleuquina 6 disponible. Así que tampoco sabemos si esto va a servir o no, probablemente en los pacientes que tengan los llamados síndromes de tormentas de citoquinas, tal vez en esos pacientes haya un rol, pero los datos que tenemos son todavía pocos. Los inhibidores del JAK también se comentaron en estos días, y de los inhibidores del JAK el más potente es el baricitinib, y el baricitinib inhibe una quinasa que media la endocitosis y que podría disminuir la entrada del virus, por lo cual algunos lo han postulado como drogas de interés para SARS-CoV-2. Sin embargo, el efecto sobre señales celulares que generan los inhibidores del JAK, sobre todo lo que son señales de citoquinas o activación celular, podría interferir y podría aumentar la replicación viral porque apagaría los sistemas de vigilancia de la célula o aumentar la tasa de reinfecciones. Así que algunos consideran que estos pueden ser candidatos y otros consideran que estos no deberían, bajo ningún punto de vista, ser candidatos. Por último,
drogas para tratar y drogas que tal vez haya o no que dejar en el tratamiento y que se han estado discutiendo, y la más importante, el grupo más importante es el de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque el SARS entra por ese receptor como de angiotensina 2, el AC2, como comentamos anteriormente, y se sabe que bloqueando los IECA, cuando los IECA están en acción, aumenta la expresión del receptor AC2. Uno podría especular que podría favorecer la entrada del virus. Entonces, debemos pensar también que cuando el SARS-CoV-2 entra en la célula, hay un downregulation, una regulación en baja de estos receptores, y eso dejaría un exceso de angiotensina sin oposición. Y ese exceso de angiotensina podría tener algún rol en el daño pulmonar que sufren estos pacientes. Dicho esto, y sabiendo que muchos de estos pacientes pueden tener microtrombosis o daño vascular asociado a estos eventos infecciosos, suspender los inhibidores de la enzima convertidora sin otro motivo puede tener más consecuencias cardiovasculares que beneficios. Y hoy no se sugiere, excepto que haya otras razones médicas como una insuficiencia renal en los pacientes críticos que ya no van a ser candidatos a usar estas drogas para el manejo de su presión. La respuesta de muchas de estas dudas las van a dar los ensayos clínicos, y hay varios ensayos clínicos en clinicaltrials.gov. Ayer había más de 400 estudios en marcha, no todos son ensayos clínicos, pero muchísimos de estos sí. Y solamente mencionar dos, el Solidarity de la OMS o el Discovery de un grupo francés, del INSERM, que van a tener 4 ramas que están acá descriptas. Son estudios factoriales donde no tuve acceso al protocolo, así que no sé cómo es el diseño de los estudios, y si hay personas que se hayan dedicado muchos años a clinical trials que hayan intervenido en estos diseños, cosa que es muy importante, porque un trial mal diseñado no contesta preguntas, así que esperemos que tengan el mejor diseño posible para que nos puedan poner un poco de luz en tanta incertidumbre. El concepto final es que cuando actuar, bueno, hay ausencia de evidencia, no sabemos qué hacer, los datos que hay no sostienen ninguno de los tratamientos que estamos utilizando, pero sí sabemos que si el virus se replica en fases tempranas, las drogas con acción antiviral, cuanto antes, mejor. Entonces, en pacientes con enfermedad leve que no tengan factores de riesgo, sea edad, elevación de dímero D, diabetes, miocardiopatías, historia de infarto, enfermedad coronaria, esos pacientes probablemente no requieran ningún tratamiento, ya que el 80% de los pacientes se curan, según lo publicado en las series. Enfermedad leve con factores de riesgo, no hipertensión aislada, sino otros factores de riesgo cardiovasculares más establecidos, bueno, eso sería importante saberlo. Si esos factores de riesgo son cardiovasculares, tal vez, y ustedes deciden darle al paciente una droga, probablemente lopinavir, ritonavir dañe menos que hidroxicloroquina en ese contexto. Si no hay factores de riesgo cardiovasculares, hidroxicloroquina puede ser una opción si ustedes creen en la efectividad de la droga. Para enfermedad severa, lo que mucha gente se está planteando es combinar hidroxicloroquina con lopinavir, ritonavir, que es lo que hay aquí. La verdad que no sabemos si funcionan por separado, menos puedo contestar si funcionan juntos, así que, bueno, probablemente lo mejor sea hacer esto dentro de estudios clínicos o registros que nos muestren si lo que hemos hecho con nuestra mejor fe ha servido para que a los pacientes les vaya mejor. Y por último, en enfermos críticos, la combinación de hidroxicloroquina con lopinavir, ritonavir y otros tratamientos según el estado del paciente, de la activación de su sistema inmune, si es candidato a utilización de plasma de convalecientes o no, y otra vez lo mismo que antes. Todo esto debería estar hecho en estudios para poder demostrar que lo que hacemos sirve y que por lo menos no daña a los pacientes. Y como corolario final, creo que lo primero que tenemos que hacer en medicina es no dañar, y eso es a veces difícil para nosotros como médicos porque en situaciones de desesperación necesitamos actuar, estamos con un deseo enorme de poder ayudar a nuestros pacientes y curarlos, e intentamos hacer algo y pensamos que la inacción
probablemente sea deletérea para nuestros pacientes, y siempre comentamos con nuestros médicos que lo más difícil de hacer en medicina es no hacer nada. Y a veces no hacer nada es lo correcto. Así que si vamos a hacer cosas cuando no sabemos, lo mejor es medir dentro de ensayos, estudios o registros lo que estamos haciendo para poder poner luz y ayudar a nuestros pacientes. Y con esto cierro acá y les agradezco mucho que hayan visto esta presentación. Martín, muchísimas gracias, muy completo, hemos disfrutado mucho, más de 500 personas te han seguido atentamente. Gracias, Omar, por estar allí también del otro lado. Acabamos de publicar en nuestras redes sociales, en primer lugar, las disculpas del caso por un trastorno técnico ajeno a nuestra voluntad, y decirles a todos que esta charla especial del doctor Strijewski ya va a estar en minutos nada más, lo antes que podamos, disponible también en nuestras redes sociales. Este material no se va a perder y va a ser, como todo lo que generamos desde SADI para la comunidad y para el personal de salud, de acceso libre. Esperemos que lo hayan disfrutado. Omar, tu despedida. Bueno, muchísimas gracias, Martín. No creo que tengamos tiempo para preguntas, pero si hay preguntas en el chat las vamos a contestar a todas, así que las vamos a intentar registrar y contestar. Muchísimas gracias, Martín. Excelente revisión, excelente presentación. Muchos de los que están conectados notarán como un pico y un valle en nuestra urgencia, en una necesidad de tratar o no tratar. Es cierto que en esta charla o el cierre de Martín es un poco menos entusiasta con respecto a lo que hace 2 semanas decíamos de iniciar tratamiento a todos los pacientes, pero es cierto también que la evidencia que se está recogiendo con todos los estudios en este momento no es la mejor, no estamos teniendo resultados impresionantes que nos estén obligando a cambiar la práctica, y entonces tenemos que ser más cuidadosos. Una de las posibles explicaciones es justamente eso, que estamos empezando muy tarde muchos de nuestros pacientes. Y si tenemos, como bien veíamos, las dosis del lopinavir posiblemente sean bajas y han estado, y si empezamos en pacientes ya muy avanzados, entonces quizás ya estamos más en la fase inmunológica que en la fase vírica, y quizás la recuperación es lenta. Pero quizás la mejor respuesta a esto son los ensayos clínicos. Entonces, vamos a tener que seguir esperando esos resultados, y ojalá que Solidarity rápidamente empiece a dar respuesta a algunas de estas grandes discusiones. Otra de las grandes discusiones que Martín por ahí no recalcó demasiado es la dosis de hidroxicloroquina, que hay discusiones con dosis. Como saben, en el consenso o el ministerio estableció una dosis relativamente alta para el resto de las personas que utilizan dosis más bajas. Eso es basado en la dosis que el protocolo Solidarity estableció en base a los primeros modelos de dosis. Después posiblemente modelos siguientes apoyaron una dosis del 50%. Igualmente en pacientes graves, en el consenso donde se propone la combinación con el lopinavir, la dosis está a la mitad justamente porque aumenta en presencia del lopinavir. Hasta aquí entonces, muchísimas gracias a todos, un abrazo, pedimos otra vez disculpas y estamos mañana a las 2 de la tarde con el doctor Miró para más novedades sobre tratamiento, en particular el manejo inmunológico en Barcelona y el manejo de pacientes con HIV y con trasplante. Ojalá que podamos asegurar un volumen grande de gente, que podamos tener funcionando ya para mañana Facebook. Y el próximo viernes, el webinar, vamos a repetir el webinar de medidas de protección personal con espacio para preguntas para que los equipos puedan tener muchas de estas respuestas contestadas. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Un abrazo grande. Gracias, Diego. Gracias. Gracias. Hasta luego.